información respecto al tema de las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad. Le damos pase a Gisú Guerra, quien se encuentra en Huamanga, Ayacucho. Adelante, Gisú, buenos días. Buenos días, Cristian. A las 8:30 de esta mañana empezó la segunda jornada de la primera audiencia pública convocada por la Comisión de la Verdad aquí en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. A esta hora, los pobladores de la comunidad de Paksha cuentan su historia. Se ocurrió en 1989. Los comuneros de Paksha se habían organizado para hacer frente a las constantes incursiones de los integrantes de Sendero Luminoso, con lo cual lograron tener una posición de rechazo a los grupos armados en el lugar. El 10 de diciembre de 1989, 250 senderistas rodearon el pueblo y sacaron de sus casas a los 23 hombres adultos que ahí se encontraban. Luego los asesinaron con cuchillos, machetes, palos y piedras. Esta es la semilla del testimonio de familiares de las víctimas de este asesinato en 1989. Una representante de la comunidad de Paksha precisa el relato a esta hora. Escuchemos. Ay, gamas llaman quichua chapea parla estamos samarista y aresta. Ay, voy a hablar en quechua, los que me entienden me entenderán y los que no me entienden no me entenderán. Reconócenos. En la comunidad de Paksha han matado a muchas personas. A 250 personas habían entrado a Paksha. Y incluso habían vivado diciendo de que acá va a correr sangre. Ahora mi bebito está pequeño. Mi bebé se ha quedado con 1 año. Con mi hijita así lo tenía. De ese mi hijito. Cuando estoy viendo a mi esposo, y de acá por allá lo jalaban y dijeron, ¿de dónde está la comunidad del presidente? Dijeron, ¿dónde está el comando general? Dijo, ¿dónde está el vocal? Había un vocal cuando su mamá y papá lo agarró, inmediatamente lo cortó el cuello y dijo que hay que hacer ya lucha armada. A algunos le estaba agarrando puñete, le pegaron. Tírense, le decía. Le amarraban las manos. ¿A quién estás mirando? ¿Dónde estás mirando? A esta persona, a su visita del Estado. Yo no te estoy haciendo nada, le dije. Entonces con el palo me ha tirado en la cabeza. Entonces si no me creen, acá mira, mi cabeza está así. De razón estoy traumada. Y me decía, vayan a avisar donde sus padres, donde sus madres. Pero ¿a quién conocerías? Porque todos estaban capuchados, toda la cara cubierta. Y nos empezaron a pegar. Algunos están llorando. A mí me ha atajado mi bebé. ¿Yo qué te estoy haciendo? Mátame junto a mi esposo. Cuando yo le dije, vaya a avisar pues a tu papá de lo que es ese perro, a su perro del Estado, vaya a avisar, dale, llevando huevo. Eso agarrándose.
¿Y esos niños qué van a hacer? Para ellos va a venir estudio. Del cabello me arroba hacia atrás. ¿Por qué me pegas? Yo le dije, no te hago nada. Como a estos señores, mis esposos, igual a ellos le han llevado en cadena. Encima lo pisoteaban, caminaban. Pobres no decían nada, ni gritaban. Entonces yo dije, y mi esposo dijo, mátenme a mi esposa, más a mis hijos. Y luego hicieron llegar a la plaza principal. A uno le empezó a matar. A uno y a otro, encima de otro lo ponía. Y otros decían, unos decían, yo no sé nada. No lo hacía terminar, inmediatamente le maltrataban. Hasta nuestros sesos saltaban hasta las paredes. Otro llegaba igual, descalzo, así igualito. Él también igualito rogaba, yo no sé nada, decía. Todavía soy tu padre, perro, diciendo, inmediatamente le tiraba al suelo y le mataba. Lucha armada, principal. Esta sangre va a correr en la comunidad. ¿Quién va a cocinar la morcilla? Nadie hablaba, pero sin embargo yo con mi hijo estaba así echado. Entonces dijeron, viva la Fuerza Armada, empezaban a gritar. Entonces cuando me he fijado bien, cuando estábamos viendo todos ya estaban ya sentados, estaba sentado ya en orden. Y cuando le agarró a mi hijito más, le pidieron. Y ese caballo era chúcaro y no podía como cargarlo. Y a mi hijito le había pegado maltratando aún debajo del árbol, inclusive se pone, a mí me ha dejado con 5 hijos. Así nomás, un montón de viudas, somos traumados, hasta nuestros hijos ya no se pueden educar. ¿Dónde le vamos a educar? Ahora pues dinos, ¿dónde vamos a educarla? Para eso me imagino que nos han hecho llamar de padre y madre. Hemos nacido. Mamá linda, por eso, papi, Dios tan escan, cari, pues vamos, mamá, madre manta, o con manta, uchinchi, pam, y menos sobre eso. Así nos ha hecho llorar, nos ha hecho sufrir. Estás recordándote. Cuando llegaron los militares, Susano Mendoza, nos han dicho que ya no van a estar ya así, cuando todo el mundo ya se está retirándose, cuando estaban alejándose, como al trabajo, a Lima, o a todas partes, cuando sus familiares lo reemplazaban. ¿A dónde van a ir? Y entonces nos ha dicho, ¿a dónde van a viajar? Solo ellos nos han apoyado, pero los alcaldes, las autoridades de Ayacucho nunca nos han visitado. Solo ellos nos han dicho de que quédense acá, yo sabré qué hacer.
Y chaymanta después, luego, kaya kanan chay kachimoneko en estos momentos, comunidad pachurín sayachkan papamanta señor presidente comunidad en reemplazo de su padre, aquí está parado mi hijo y nos está viendo. Hasta nuestro anciano, hasta los ancianos retraídos. Con la señora, inclusive las fotos, nos hemos hecho sacar las fotos. Señores, nosotros somos los que hemos sufrido, hablando día y noche por semanas, yo no terminaría de contar. Igual que yo, hay muchas personas. ¿Acaso nosotros estamos como otras personas? Tenemos bienes, tenemos sus zapatos buenos, no tenemos útiles. Nosotros somos así del campo, como ese animal de vizcachas, caminamos de hueco en hueco, de piedra en piedra. Algún sonido escuchábamos, inmediatamente reaccionábamos, nos íbamos a otro sitio, teníamos que retirarnos. Y cuando volvíamos no había nada. Queríamos hacer comer a nuestros hijos, no teníamos que dar. Entonces ellos se ponían a llorar y yo también me ponía. A mi esposo le reconocieron del comandante del cuartel. Gracias ya cacho, ya pa visitantipa, liupa, añuja papas. Dios convenite mi chay camonchi coñona kui conchi que no calman, taitanchi mi chay, lugar ta juanchi que pacha achiganimpi. Bien. Así es, en mi comunidad de Pacha así ha pasado. Así es lo que ha pasado en mi comunidad. Ha sufrido. En mi comunidad de Pacha ha habido dificultades. En mi comunidad de Pacha nos ha reunido y nos ha destrozado. Así es, a toda la gente, haciendo llegar en el suelo, les ha hecho formar a las mujeres, a los hijos. Entonces, los que han muerto ya, los finados, les ha hecho formar aparte. Entonces, a sus esposas y a sus hijos les ha tirado al suelo. Al frente estaban formados y nosotros también estábamos formados, tirados en el suelo. Nuestras orejas estaban escuchando todo lo que hablaban, pero no nos permitía para ver. Nuestra oreja escuchaba todo lo que hablaban, pero no nos permitía que veamos. Cuando intentábamos de mirar, inmediatamente nos tiraba con palo, nos mandaba un puntapié, en la cabeza nos tiraba. Entonces, cuando estamos tirados así, empezó. Señor presidente, Esteban Chumbis López. Empezó el señor Esteban Chumbis. Justiniano Jayo Taipi. Agente municipal. Él era agente municipal. Saturnino Blas. Saturnino Blas. Ori. Jaime Carja. Vocal. Él era vocal. Anatolio Rojas. Anatolia Rojas. Coronado. Él era expresidente. De él recibió la presidencia de mi papá. Esa fecha.
Julián Blas Rojas. Ari pay mi carja rondero. ella era rondero, él era rondero. Blas Ochoa. Zacarías Blas Ari pay Ochoa, comunirum carja pero rondero. él también era comunero pero rondero. Delfín Yachtahuamán. Delfín Yachtahuamán, Carja rondero. él también era rondero. Dionisio Taipi. Dionisio Taipi, Rondero. él también era rondero. Teodoro Huamán allí. Anhachi. Paipas carja rondero. Él también era rondero. Delfín Yachtahuamán. Jayo. Jayo. Ari paipas carja. Él también era rondero. Pablo Anhachi. Anhachi Cuchuñaupa. Paipas carja rondero. Él también era rondero. Ambrosio Zulca. Blas Paipas carja rondero. Rondero. Él también era rondero. Justiniano Anhashi Cori Paipas carja rondero. Él también era rondero. Faustino Jayo Roero Paipas carja rondero. Él también era rondero. Pablo Anhash Ataucuchi Paipas rondero. Él también era rondero. Félix Silva Minisis Paipas carja rondero. Él también era rondero. Ramón Cochuñaupa Castro Paipas carja rondero. Osvaldo Laura Paipas rondero. Él también era rondero. Remijo Yopanqui Paipas carja rondero. Él también era rondero. Jacinto Canchuaman Ataucusi Paipas rondero. Era rondero también. Máximo Quispe Castro Paipas rondero. Él también era rondero. Aurelio Ataucusi Huamán Paipas carja rondero. Él también era rondero. Kai persona conata muañorachir hachay 1900. A ellos son los que les ha matado en 1989. 11 de diciembre. 11 de diciembre. A ellos son los que les ha matado. En total 23 personas en la comunidad de Pacha. Kai personata Wawachurin. De estas personas, sus hijos, Yujaina ignorante. como yo, son ignorantes. Yujaina analfabito. Son analfabetos como yo. Hasta Chaypuncha Omantam. Desde ese momento Mana alguien estudió más chay. no hemos llegado a estudiar bien. Estudiar hay bajas. No tenemos para estudiar. Nadie nos da la plata para estudiar. Ari papá y tu mamá y causas paja. Si hubiera vivido nuestros padres, de repente Estudiar y mango cara más. hubiéramos estudiado más. Ari Chayman. Por eso, Ari Chaynaru Arhakuman. Genaspanmi. Entonces, después que han matado a los que estaban formados, los ha matado uno por uno en el suelo. Nosotros hemos escuchado, pero tirados en el suelo, pero no hemos visto. Ninguno de los cadáveres gritaban. Algunos solo decían, ay, ananao, decían. Solo escuchábamos. A la vista las piedras sonaban. Nos decían, carajo, cobarde, miserable. Siempre hablaban. Estaban hablando eso los terroristas. De todos los que se han formado, sacando uno por uno en desorden, les ha matado uno por uno. A los 23 personas les ha matado. Y para que ya se vayan, algunos a todas las tiendas han asaltado, a las casas han entrado a rebuscarse. Había esa fecha posta de salud, de la posta de salud, habían sacado por el techo todas las medicinas, destrozando la puerta, la ventana, se lo han llevado todas las medicinas. De todas las tiendas, esa vez había ollas de club de madres o de algunas personas, de todas las casas, todo lo bueno, las ropas, todo se lo han llevado. Entonces, en el contorno de la plaza habían colocado en orden para que se lo lleven.
Y como nosotros estábamos tirados, nos han hecho levantar a las mujeres y a los niños y nos han dicho, hay un cabildo que han hecho todavía los antiguos. Entonces allí nos han cerrado a las mujeres y a los niños, como a 49 campesinos, madres viudas, ahí estábamos cerrados. Entonces, cuando estamos cerrados, empezaron a vivar después de encerrarnos en la esquina de la plaza. Entonces se callaron y nosotros estábamos callados adentro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos incendiarán o granada nos mandarán o bala nos mandarán. Estábamos pensativos en eso. Ya era buen rato. Ya era buen rato, como 3 horas. Entonces, de Pacha ya se habían retirado, llevando todo eso, lo que han recogido. Cuando ya se han ido, Mayer había un chiquillo y también había un Jorge, niño, se habían quedado. Y ellos son los que nos han abierto la puerta. Un cuarto estaba cercado con adobe y en el otro cuarto estamos cerrados con un candado. Y esos chicos nos han abierto. Cuando hemos salido y hemos visto, de 1993, 1934, los que todavía han nacido, tenemos una chacra, lo que han hecho los antiguos abuelos. Desde ese lado, desde esa parte está partiendo un camino hacia Andabamba. Asimismo está partiendo hacia abajo, Jatumpampa, Chaquipampa, Curihuanca, hasta Santo Tomás de Pata. A esa zona se han ido separándose en 2 grupos. Y cuando nos hemos fijado a las almas de la tienda, toda la mercadería, los baldes, sal, las gaseosas, las galletas, todo eso de 3 tiendas se lo habían llevado. Esas tiendas eran de Antonio Fernández, era uno de ellos. De Fortunato era el otro tienda. De los 3 tiendas se lo han llevado, todas las cosas. Cuando hemos llevado de Pacha, todo lo que estaban llevando a la vista, llevaban brillando todavía los baldes, y algunos ya también estaban yéndose hacia la zona de Santo Tomás de Pata. Así es. Cuando estamos viendo, se han ido hacia Andabamba. Y algunos, los de Andabamba, los que se habían quedado, inclusive sus propios partidos, habían venido en alcance y de ahí nuevamente se juntaron y se fueron todos juntos. Allí es el presidente de autodefensa, el Narciso Plaza, presidente, fue comando ese tiempo. A él mismo le buscaban, él había escapado. Entonces había caído a un barranco por encima de la espina y se había escapado solo así, por Hasanjay, Casacancha, y había llegado a la carretera de la Libertad. Y luego se había venido hasta el cuartel. Y del cuartel, del cuartel a los soldados y algunos con helicóptero hicieron llegar mediodía.
Hinaspanami. Entonces, Chayta hayparul haku. Chay anda bamba. Alto urkun kachkan. entonces ellos alcanzaron en el cerro de Andabamba, en la misma colinda. Chay urku. En ese cerro está lleno de icho. Chay wayhotam sotichanko hatan wayhonis. Cuando estaban yéndose a esa quebrada, les había alcanzado con helicóptero. Enfrentamiento Y allí había enfrentamiento. Helicóptero tam chay okun manta ya pache terrorista kuna. Al helicóptero Alto mantam militar kunapas. de arriba los militares disparaban y desde abajo los terroristas disparaban. Y allí, como ha habido enfrentamiento, todas las cosas que han llevado lo habían dejado y se habían escapado. Y de allí han vuelto ya a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde. Y luego volvieron a la comunidad Pachá en helicóptero, los soldados. Agradecemos mucho los testimonios y los relatos que nos estás dando ahora. Poco, señora, poco. Sí. Entonces, Hinaspama ari Pachá llaqtay pichap, llapa militar kuna. Todos los militares en Pachá han visto a todos los cadáveres. Y ellos nos han dicho que enterren a estos cadáveres. Nos han encontrado cuando estamos llorando. Allí pequeños y grandes. Los niños, como en nuestros sueños, hemos llorado. Como locos y estaban apuntados. Como una semana, 2 semanas, un mes estábamos sin comer. ¿Qué cosa ya tendríamos en nuestro cuerpo? Estábamos llenos nomás, no teníamos hambre. Desde esa fecha pasó. Entonces al día siguiente, el 12 de diciembre, hemos enterrado en nuestro cementerio a todos los cadáveres. Algunos visitantes nos han ayudado a trasladar como a Coronta y hemos enterrado en la comunidad de Pachá. Después de eso, después de un mes, en el mes de enero, nuevamente vinieron de Vinchos Juez de Paz juntamente con los policías diciendo que vamos a hacer una autopsia, necropsia, vamos a analizar las armas y nuevamente nos han hecho escarbar y hemos sacado a algunos cadáveres, inclusive todos sus pieles estaba cayéndose, toda su carne. Entonces en el cementerio nuevamente nos pusimos a llorar toda la comunidad. Entonces en eso hemos visto lo que estaba cortado, punzados con cuchillo, sus lenguas sacados, y han analizado el juez de paz juntamente con los policías. Desde esa fecha que lo han hecho hasta la fecha no hemos escarbado, sigue ahí en el cementerio, pero hasta ahora, si es que lo siguen escarbando, nos pondríamos a recordar. Y asimismo algunos con falso calumnia, los militares los han traído y en los cerros los han enterrado. A muchos, los militares con falso calumnia, a mucha gente le ha traído, a mujeres, varones, inclusive en una sola fosa lo han enterrado. En un solo hueco hay más de 18. Esa pampa se llama Yanamache. Y otro ya también está cerca Vinchos, como 6 personas. Gracias. Marcelino, Paulina, en nombre de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, quisiera agradecerles por su testimonio. Sí, Paulina.
Quichua tokuchay China, Carjanico, Inapteme, Susano Mendoza, Ñugaiko, Tatari, Camaraco, Entonces Susano Mendoza nos ha encontrado, algunos nos hemos ido, y algunos se han ido a la selva, a otros sitios. Ya no podemos aguantar así. Entonces Susano Mendoza dijo, no se vayan señores, señoras, yo de donde sea traeré, vendré. Solo él vino para vernos de la provincia de Ayacucho, pero otras personas nadie vino. Pakcha, Dresecho, Pakcha, Anecho, Pakcha, Bench, Dresecho, Ayacucho provincial. Distrito Vinchos, provincia Huamanga. Él es lo que nos han atajado, por eso nos hemos quedado en la comunidad hasta ahora. Todavía seguimos sentados, parados, gracias al Señor, de lo que nos han hecho llamar. Nos has conocido, que hemos sido pequeños, grandes, madres y padres. Madres hemos quedado con todos los hijos. A nosotros nos falta hasta para su educación, cuaderno, para lapicero. No tenemos colegio. No nos pueden dar lugar para que puedan estudiar nuestros hijos, nuestros huérfanos. ¿Está bien o no? Eso es lo que les pediría a ustedes. Hasta nuestros hijos se ha quedado traumado, hasta nuestros hijos no quieren volver a nuestras casas. Incluso tengo acá a mi hijo solamente alojado, y cuando vuelve a mi comunidad dice, ¿a qué voy a volver si voy a estar sufriendo? Incluso ¿qué dicen, señores? Solo eso les pregunto. Hemos nacido de papá, de mamá. Gracias al Señor hemos llegado a este mundo. No tengo mi educación, pero mi vista está viéndose. Ahora vean lo que aquí tengo presente a mis hijos. Marcelino, muchas gracias a ustedes por este testimonio. Ten la seguridad, Paulina, que todo el sufrimiento que ha tenido la comunidad, todo el sufrimiento que ha tenido tu pueblo, es para nosotros importante para nuestro trabajo de investigación, que no solamente es la investigación de los hechos, la investigación de la verdad, sino el proponer reparaciones. A ustedes muchas gracias, gracias por el dolor que han tenido que pasar, gracias porque nosotros nos solidarizamos con ellos. Sí. Marcelino, ¿qué quieres? Entonces, hemos escuchado el testimonio de los pobladores de la comunidad de Paxa, cuyos familiares y amigos se habían organizado para hacer frente a las constantes incursiones de los integrantes de Sendero Luminoso, según recuerdan, con lo cual lograron tener una posición de rechazo a los grupos armados en el lugar. En el diciembre de 1989, 250 senderistas rodearon el pueblo y sacaron de sus casas a los 23 hombres adultos que ahí se encontraban y los eliminaron. Entonces, este ha sido el segundo testimonio de la tercera sesión que empezó esta mañana a las 8:30. Para hoy están previstos 4 relatos. El que hemos escuchado, como ya lo he mencionado, es el segundo. El primero correspondió al caso del reverendo padre Víctor Acuña Cárdenas, asesinado en 1987. Sus familiares han precisado que los victimarios fueron miembros de Sendero Luminoso en diciembre del 87. El tercer caso es el de Ciro Aramburu Villanueva y el de los hermanos Mancillas, asesinado uno y desaparecido en el caso de los hermanos Mancilla entre 1989 y 1990. La mañana cerrará con los relatos de los familiares de Fermín Asparrent, Marcial Capelletti y Jorge Jauregui, asesinados entre los años de 1982 y 1989. No se sabe quiénes fueron los autores de estos crímenes. Entonces vamos a regresar con más noticias en su momento. Adelante ustedes.
Muchísimas gracias, Isu, por la información desde Huamanga y en Ayacucho. Y a las 9:59 hacemos una pausa. Con 26 esta hora más, información en vivo desde la Universidad de Huamanga, Ayacucho, con Yisu Guerra. Adelante, Yisu. Buenos días, Karina. Luego de un receso de 15 minutos, continúa la tercera audiencia aquí en la Universidad de Huamanga. El pastor Humberto Layzún, líder de las Asambleas de Dios y miembro de la Comisión de la Verdad, hace la presentación del siguiente caso. Corresponde al de Ciro Aramburu Villanueva y hermanos Mancilla. Vamos a escuchar entonces a Jorge Luis Aramburu con el relato de esta situación que se realizó entre 1989 y 1990. Escuchemos. Conveniente que este caso se vea. Agradecimiento a nombre de la familia y también a mi familia por encomendarme esta tarea. Ciro Alberto Aramburu Villanueva es ancachino de nacimiento, pero ayacuchano de corazón. Nace en 1940, es biólogo de profesión y docente universitario. Se establece en Ayacucho, donde hace su formación estudiantil y su vida profesional y académica. Ciro Aramburu, el gordo para los que lo conocieron. ¿Quién era Ciro Aramburu? Yo tendría que decir todo lo bueno de mi padre, porque es cierto. Pero también quiero contarles lo que el común de la gente, el poblador más sencillo, muchas veces me dijo y me siguen diciendo: era un buen tipo tu viejo. Desarrolló mucha actividad social aquí en Ayacucho. Inició investigaciones sobre temas de salud en la selva ayacuchana, en Tambo, en Huanta, en la ciudad. Espacios de laboratorio, muchas veces necesario porque estaba en el pueblo. Ciro fue docente de universidad y dos años. Ciro Aramburu fue jefe de la Oficina de Bienestar Universitario de esta universidad antes de morir. Ciro Aramburu fue docente de la Facultad de Ciencias Biológicas. En todos estos escenarios, polémico, cuando las verdades se tenían que decir, las decía, otras veces preocupado por el desarrollo institucional. Ciro Aramburu protestó cuando la residencia de estudiantes fue dinamitada, y no lo hizo porque era autoridad, lo hizo porque cualquier buen cristobalino hubiese hecho lo mismo, tal cual lo hizo en la década del 50, cuando pidió con muchos otros tantos ayacuchanos que esta universidad se reabra. Estamos en el auditorio de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Esta universidad ha sufrido mucho. Daños morales, con la muerte de sus profesionales, de sus estudiantes, de sus trabajadores, y también con desapariciones. Daños materiales, como el que acabo de contarles, la residencia, las unidades de transporte y mucho más. Esta universidad es Ayacucho. Esta universidad representa al pueblo y esta universidad ha sufrido y merece que estos casos se sepan. Ciro Aramburu llegó a representar al gremio biológico acá. Alguna vez fue decano del Colegio de Biólogos, región 13, Ayacucho. Ciro Aramburu no tenía militancia, pero
militancia política, pero simpatizaba con el APRA. Ciro Aramburú era querido por su comunidad. Es 24 de junio de 1990. El escenario es nuestra casa. Tiene 2 pisos, primero y segundo piso, y una azotea. Entre la 1 y las 2 de la madrugada se escuchan forcejeos en la azotea. Mi hermana Alcira se preocupa por ver qué estaba pasando. Entonces se dirige hacia la puerta principal de la casa, el primer piso. Recibe un balazo a nivel de la clavícula derecha. Está retrocediendo para volver a su cuarto y en eso bajan aproximadamente unos 5 tipos. La hacen retroceder y la llevan a su cuarto. Ella está herida, está desangrando, una prima la acompaña. Ahí le obligan a decir dónde estaba mi padre, situación que ella no respondió. Mi cuarto es consiguiente al de ella. Entran, me carajean, me tiran al suelo y me hacen la misma pregunta. Tampoco respondo. De ahí me llevan a la cocina, junto con una chica que nos acompañaba. Nos vuelven a carajear y nos dicen que por lo menos en 15 minutos no digamos nada, que si salíamos nos mataban, situación que lógicamente teníamos que cumplir. Pasado el tiempo, yo salgo, veo a mi hermana que está herida de gravedad. Salgo a la calle a buscar a alguien que nos conduzca al hospital. Mi casa está a 4 cuadras del hospital, somos vecinos. Y ahí empezaron las primeras indiferencias. Mucha gente no quiso prestarnos el carro para llevarlo, pero felizmente apareció un amigo. Conduzco a mi hermana a la sala de emergencias, bueno, recibe tratamiento. Paralelamente, ¿qué había pasado con mi padre? La gente, los que hicieron el daño, se habían establecido tanto en la azotea como en el segundo piso. Ciro dormía en el segundo piso, en el cuarto del fondo. Presumimos, porque hay huellas de sangre desde la sala hasta su cuarto, presumimos que él salió para también ver qué pasaba. En ese intento él regresa a su cuarto y quiere escapar. Salta del segundo piso al jardín que está en el primer piso. En ese instante, decenas de balas, por lo menos 12 en su cabeza y otras tantas en su cuerpo. Una de ellas le hizo saltar el ojo. Era una coladera. Tenemos la casaca y si yo le hiciera ver a trasluz veríamos cómo van a pasar los rayos. Paralelamente, el vecindario estaba cercado, 2 cuadras a la redonda.
Esas fueron las balas que acabaron con Ciro Aramburú, el gordo para los que lo conocieron. 50 años de vida. 50. Lo mataron con silenciador. ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Cómo eran? Gente alta, encapuchados, chopa negra, zapatillas blancas, vulgares en su trato, tenían arma corta. Los vecinos vieron que después un grupo se iba en un carro, o que habían carros particulares. Los vecinos vieron que los que habían cercado el vecindario eran militares. Tengo que decirlo. Ciro Aramburú fue muerto por gente que tenía que ver con los militares. ¿Qué hicimos después? Formulamos la denuncia ante la Fiscalía Provincial de Huamanga. Posteriormente nos citaron a la Policía de Investigaciones. Y luego un par de veces más invitaron a mi hermana Alcira para que dé sus declaraciones. Han pasado o van a ser 12 años de eso. Tendré que suponer que las investigaciones de ese tipo demoran 12 años o más, no sé. En esa época, hacerle un seguimiento al caso era definitivamente difícil por la situación. Daba miedo ver a un policía o un militar, cosa que felizmente ahora creo que ha ido pasando. Hay cambio en eso. Ciro Aramburú vivió por su universidad y murió por ella. El que nos hayan dado a los hijos una pensión de orfandad y a la esposa otra de viudez no es un derecho, es una obligación. Me da pena decirlo, pero institucionalmente no recibimos apoyo. El apoyo lo hemos recibido del común de las gentes. Apoyo moral. Apoyo moral es ir a la tumba y preguntar a mi hermana, ¿este ramo has puesto tú? No. ¿Y de quién es? Es de alguien. Esa tumba está llena. A 12 años. Está llena. Aparte de las flores que ponemos cada domingo. Esas flores se las ponen a Ciro porque no creo que haya sido malo. No creo. Reconocimiento moral es conversar con la gente y escuchar sus testimonios. Oye, tu padre era así. O qué hubiera dicho si se enterase de esta situación. Y así hemos estado estos 12 años.
Ciro y dos de sus hijos somos biólogos también. Mantenemos la profesión y el apellido. Tal vez para un biólogo sea fácil entender que un ser nace, crece y va a morir. Tal vez, no sé, pero yo lo entiendo así. Pero lo que no entendemos es cómo otros pueden decir, acá termina la vida. Este hecho nos ha marcado. La casa, yo me quedé en la casa con compañía de un familiar. Mi hermana tuvo que retirarse por espacio de un año a otros espacios, a otros sitios. Mi madre, mi hermana menor en Lima, sí, pero también sufriendo la falta del apoyo que él nos daba. Hoy día Ciro Aramburú hubiese tenido 5 nietos y ya se estaría preparando para recibir a uno más. Esos 5 nietos y el que viene definitivamente preguntarán quién es mi abuelo. Y les diremos que su abuelo fue Ciro el Gordo. Y preguntarán a la gente, y la gente les dirá, este fue Ciro. ¿Qué queremos? Las lágrimas que hemos derramado nosotros y tanta gente que ha sufrido bastarían para hacer, creo, un río caudaloso. Esas lágrimas no creo que tengan precio. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué? ¿Porque era autoridad? ¿Porque era biólogo? ¿Porque era malo? ¿Por qué? Queremos saber eso. Y este es un caso. Y queremos que se sepan las verdades de todos los casos. Verdad, reconciliación y justicia. ¿Sí? Queremos eso. Ni todo el oro del mundo, ni la plata, ni los diamantes, no. No estamos para eso. Queremos que se sepa la verdad. Y también queremos que se haga justicia. ¿Cómo hemos estado en este tiempo? Siempre recordamos todo lo que ha pasado, recordamos la solidaridad de mucha gente,
indiferencia contra quienes han hecho eso. Verdad y justicia, señores comisionados. Por Ciro Aramburú el Gordo y por todos los que hemos sufrido esta situación. Gracias. Gracias, señor Jorge Luis. Señor Juvenal, ¿podría dar su testimonio, por favor? Señores de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, señores visitantes de los derechos humanos de otros países, señores periodistas, público en general, a todos les deseamos la bienvenida y la mejor estadía en nuestra ciudad. No es tarea fácil rememorar los hechos cuando dentro de una familia se pierden a dos de nuestros hijos. Mi nombre es Juvenal Mancilla Guevara, ex docente de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Hemos venido con mi esposa, quien conoce al detalle la forma como sacaron a mis hijos en plena luz del día a las 9 de la mañana, un pelotón de las fuerzas combinadas de la policía, la marina y el ejército. En lo que concierne a mí, voy a decir que el 26 de junio de 1989, en la mañana a las 7 me fui en la residencia por aquí a dictar mis clases. Y se quedaron mis hijos y mi esposa en la casa. Es en esas circunstancias que mi esposa va a presenciar lo que ella va a relatar en estos momentos. Dejo con la palabra a ella. Señores miembros de la Comisión de la Verdad, yo en mi calidad de madre de mis dos mayores hijos, José Carlos y Alexander Mancilla Morales, voy a relatar el hecho. José Carlos, de la edad de 20 años, estudiante de la universidad en la Facultad de Minas. Alexander, de 22 años, estudiante de la Facultad
de Educación, ambos de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Bueno, José Carlos era alto, deportista, atlético, le gustaba practicar la natación, bien alegre, querido por todos sus profesores, compañeros, bien, le gustaban las fiestas, un salsero. Alexander, en cambio, era un poco más bajo, noble, ejemplo de sus hermanos, dedicado a sus estudios, le gustaban las fiestas religiosas. Ambos solteros, no participaron, no pertenecían a ningún partido político, ni eran dirigentes. Bueno, el hecho ocurrió en la mañana a las 9 de la mañana del 26 de junio de 1989. Yo y mi hijo José Carlos realizábamos la limpieza de la tienda de mi casa. Yo entré en un momento hacia el fondo de la casa a traer un balde de agua y lo dejé a mi hijo solo en la tienda. En ese momento habían entrado cuatro hombres, me dijeron, lo agarraron, lo golpearon y casi desmayado lo sacaban a la calle. Nosotros vivíamos en el mercado y allí había mucha gente, estaba lleno a esa hora. Y casi desmayado lo llevaban por la calle. A una cuadra venía su hermano mayor, Alexander, y al ver el hecho se acercó para preguntar y inmediatamente él también fue golpeado. Lo metieron a un carro y se lo llevaron a la comandancia. Yo hasta ese momento no sabía nada, en que una vendedora entró al interior de mi casa hasta el fondo y me avisó de que a mi hijo lo habían llevado los de la PIP, me dijeron, pero eran fuerzas combinadas del cuartel, la PIP, los policías, vestidos de civil. Entonces yo corrí detrás. Bueno, no vi nada en toda la calle, ya no le vi, pero lo alcancé cuando estaba frente a la DREA. Vi el carro verde que era de la PIP. Y ahí dentro a mi hijo, con varios hombres, eran como 10, el adelante. Bueno, pasé por delante del carro, pero mi hijo me gritó que hablara con el capitán de la comandancia y uno de ellos me empujó
casi caigo sentada y el carro casi atropellándome, pasó a toda velocidad, se fue por la calle Corcovado. Entonces yo fui a la comandancia a preguntar por ese capitán. Había viajado a Lima, no estaba en ese momento. De ahí me fui a la PIP, vi también el carro en la puerta, el mismo carro. Pregunté al personal y él me dijo hasta que un teniente había hecho el operativo. Me reservo el nombre para decirlo en privado. ¿No? Y este teniente me dijo que el operativo había hecho, ¿no?, ese teniente, y que no me preocupara, pero yo no estaba tranquila. Fui a buscar a mi esposo en su trabajo, le avisé del hecho que había ocurrido. Entonces juntos volvimos nuevamente a la oficina, a la PIP. Nos entrevistamos con el jefe. Él nos dijo de 2 o 3 días se iba a saber, porque así había sido para unas interrogaciones. Pero bueno, yo no estaba tranquila, me quedé todo el día, en la noche, hasta le llevé comida, le dejé, me recibieron. Seguimos con las... al día siguiente igualmente volvía nuevamente a la oficina y el personal ya no eran los mismos. Se cambiaban continuamente, eran diferentes, y cuando le preguntaba sobre el caso me decían que no conocían, no sabían del hecho nada, no lo conocían mis hijos. Yo fui con el rector de la universidad al cuartel. También allí el general se ofreció a averiguar, pero cuando regresé otro día me dice, nos hace formar en fila y nos dice, se acercó primero donde mí y me dice, sus hijos estarán viendo detrás del cerro, se burlaban de nosotros. No nos daban ninguna respuesta. Así pasaban los días. Cuando llegaba a la oficina de la PIP, inmediatamente nos sacaba a la calle, ¿no? Decía, ustedes no deben estar acá, ¿qué cosa quieren? En esa forma. En total ya no supimos nada de ellos. El mismo jefe también se negó totalmente. Bueno, apelamos a la fiscalía, el periodismo, por la radio, hasta que fuimos también amenazados. Al tercer día de que nos había pasado este hecho de mis hijos, también hubo un señor que me dijo, también lo están buscando al otro hijo menor, al tercer hijo, que yo tengo 6. Entonces tuvimos que mandarlo a la ciudad de Lima inmediatamente. Ahora él adolece de una enfermedad mental y todos vivimos traumados sin poder recuperarnos hasta el día de hoy, porque siempre paramos pensando en mis hijos mayores, nos acompañan en todo momento. Bueno, tenemos muchos recuerdos de ellos. El hecho de mi hijo, del mayor, que había sido había sido golpeado, cuando se acercó a defenderlo, me enteré también por otra señora ya en la noche de ese mismo día. Así fue. Mi esposo le va a relatar qué acciones hemos seguido, cómo hemos sido amenazados después. Muchas gracias.
Luego de las versiones que ha expuesto mi esposa, voy a continuar relatando todos los acontecimientos que hemos tenido que soportar. Luego de la desaparición de mis dos hijos y el reclamo por todos los cuarteles, las comisarías, las casas de tortura, lugares increíbles, visitábamos en la noche, en la mañana, pensando de que los sacaban o estarían por ahí, ¿no? Y llegamos a una desesperación terrible. Una cosa es, señores, contar y otra cosa es vivir esa realidad. Y, el señor Juvenal Mancilla hace algunas acotaciones al relato de su esposa. Ella ha contado para todos que el 26 de junio de 1989, mientras su hijo José limpiaba la tienda de su familia, ingresaron violentamente 3 miembros de la Policía Nacional. Lo golpearon fuertemente y se le llevaron desmayado. En ese momento llegó su hermano Alexander y les reclama a los policías. Estos se lo golpean y también lo llevan detenido a la sede de la Policía de Investigaciones. Los dos hermanos fueron desaparecidos por los miembros de la policía que los detuvieron. La denuncia de los hechos originó que los esposos Mancilla Morales sean amenazados por miembros del ejército, por lo que huyeron a Lima, según han contado para todos esta mañana aquí en la Universidad de Huamanga ante la Comisión de la Verdad, la prensa nacional e internacional. Entonces vamos a hacer una pausa en esta transmisión y continuamos con más noticias. Adelante ustedes. Muchísimas gracias, Isu, por la información desde Huamanga en Ayacucho. 11:03, hacemos una pausa. A Huamanga, donde se encuentra Yisu Guerra. Adelante, Yisu. Gracias, Cristian. A esta hora, Marcial Capelletti Jauregui, hijo del señor Marcial Capelletti, ofrece su testimonio. El señor Marcial Capelletti fue director de la cooperación departamental hasta el año 1987 aquí en Ayacucho. Por ese cargo y por su filiación aprista, recibía continuas amenazas de Sendero Luminoso, según refieren sus familiares. El año 88, cuando se desempeñaba como profesor universitario aquí en San Cristóbal de Huamanga, fue atacado por los senderistas y perdió la vida. Escuchemos a Marcial Capelletti Jauregui, su hijo. Aún 15 años. La fiesta lo hacían en el Hotel Turistas, ahora Hotel Plaza. Las fiestas eran de 3 de la tarde a 6 de la tarde, a más tardar porque después era peligroso. Era un sábado. Y me dice, qué bueno. Pero antes de que vayas a esta fiesta, me gustaría que vayas conmigo a Cangallo, me dice. Y nos llevó a todos los hermanos a Cangallo, a un viaje que él hacía de trabajo. Y cuando regresábamos de Cangallo, como a las 6 o 7 ya de la noche, encontrábamos en el camino muchos niños, abandonados, huérfanos, que nos pedían que los traigamos a la ciudad, que nos pedían que los traigamos con nosotros. Era 7, 8 de la noche y el frío era terrible. Nosotros bien arropados en la camioneta y el frío era terrible. Y ver a esos niños descalzos, muchos con short, muchos con solo un polo, un poco que nos cambió la visión en la cual de repente nosotros vivíamos bajo ese círculo de amigos que teníamos. Y recuerdo que nos decía, sácate la chompa, dale tu chompa, porque tú tienes tu chompa en la casa, sácate el polo, y muchas veces llegábamos con vivirillo, solo con polo. Y al llegar a la casa nos decía, esto es fiesta. Mientras ustedes están pensando en ir a bailar a la fiesta de los 15 años, mira, estos niños están muriendo de hambre. Era un tipo que nos formó de esa manera, ver primero los hermanos que están a nuestro lado y después de repente compartir con ellos lo poco que se podía tener. Marcial Capelletti dejó la corporación en 1987, que era un cargo de confianza, y se dedicó a la docencia universitaria. En este lapso, donde es asesinado un 29 de mayo a las 10:15 de la mañana, nosotros estábamos en el colegio. Previo a esto, existían amenazas telefónicas, cartas por Sendero Luminoso, donde siempre estaban amenazando y fastidiando. Y mi padre era un tipo que jamás le temió la muerte, ¿no? Y una de las virtudes era que nos sentaba en la mesa y nos decía, si mañana me matan a mí, la vida continúa. Y ustedes tienen que seguir luchando y estudiando y trabajando. Y ese es el ejemplo que nos dejó Marcial Capelletti. Y un viernes, 26 de mayo o 27 de mayo, es asesinado un gran muchacho dirigente del Partido Aprista, que era Zorro Castañeda.
Mi padre asiste al velorio y los dirigentes del partido le piden que se retirara de Ayacucho porque la situación estaba movida. Y él les manifestó que no, que si era su hora tenía que morir en su pueblo, el pueblo que lo vio nacer, decía él, que me vea morir. Se había especulado mucho sobre Marcial Capelletti cuando estaba en la corporación, que Marcial Capelletti había robado millones, que Marcial Capelletti tenía casas en los Estados Unidos, que Marcial Capelletti tenía empresas en Lima, y al final quedó eso en nada. Y eso puede ser uno de los orígenes o las causas del asesinato de mi padre por algunos autores intelectuales. Luego de esto, señor, nosotros el 29 de mayo, estando en el colegio 10:15 de la mañana, el que habla es llamado por el sacerdote que dirigía aquel entonces el colegio salesiano, el padre Echevarría, y me llama y me dice: Marcial, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo va? Bueno, bien, padre, le digo, pero me pareció curioso que me llamara después del recreo un poco para hablar de estos temas, y un poco que presiento, y le digo: padre, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Le digo: mi papá, mi mamá. No, me dice, no pasa nada, vamos a la iglesia a rezar. Bueno, vamos, le digo: padre, rezamos, y le digo: pero ¿qué pasa? ¿Qué ha sucedido, no? Entonces me dice: en la oficina de tu padre le han metido una granada. Yo dije: ¿una granada? ¿Mi padre está muerto? Le digo: no, me dice, tu padre está herido en el hospital, ahorita que nos llamen y nos enteremos que esté mejor vamos a ir. Pero no era así, ¿no? O sea, no sé si las informaciones habían llegado mal al colegio o el padre me lo decía para no un poco exasperarnos. Bueno, salí del colegio, nos recogieron algunos amigos y llegué al hospital y mi padre ya estaba muerto, ¿no? Y vi a mi madre que vino con mucho coraje, mucho valor, y yo estaba llorando y me dijo: ¿qué te dijo tu padre ayer? Y cuando digo ayer fue porque el domingo que lo enterraban a Zorro Castañeda, mi padre en el cementerio pronunciaba un discurso y le dijo: hoy te tocó a ti y de repente mañana seré yo, pero la vida continúa. Y a eso iba mi madre a decirme, ¿no? Tu padre está muerto y no quiero que lloren ni nada. ¿Qué les decía a tu padre? Y mi padre, como les vuelvo a repetir, era un hombre que nos decía que el que muere en su hora, en su momento que tenía que morir, y que la vida continuaba. Entonces, muerto mi padre, siguieron llegando las amenazas, en vista de que fue un entierro apoteósico, hubieron más de 3.000 personas, y como hijo mayor quise darle la despedida final a mi padre. Final no, final de materia, porque para nosotros nuestros muertos no mueren. Y hablé en el cementerio y eso de repente fue origen a que siguieran las amenazas hacia mi persona. El 27 de julio, ya muerto mi padre, vino el prefecto. Estaba yo en Buzola, saliendo con los amigos de la cuadra a jugar. Vino una camioneta de la prefectura, nos subieron a la camioneta y directo al aeropuerto, que había un búfalo, porque se habían enterado que esa noche iban a atentar contra la familia, contra mi casa y contra el que hablaba, porque había hablado en el cementerio. Era julio que nos fuimos a Lima y no regresamos hasta después de un año. Eso es lo que yo puedo manifestar. Disculpen. El atentado, mi padre ingresó a la universidad, tenía un examen que era el examen final. Entró y encontró en la pizarra unos escritos a tiza que decía muerte a Capelletti. Y en la pared también estaba escrito con pintura roja, ¿no? Muerte a Capelletti. Entonces vio el salón lleno, era examen final, pidió a uno de los alumnos que borrara la pizarra. En ningún momento les mostró temor ni miedo. Él tenía un arma, sacó el arma envuelto en un papel manila, en un estuche, y lo puso al costado del pupitre. Pidió a un alumno que borraran la pizarra. El alumno borró la pizarra y mi padre le dijo: bueno, alumnos, el examen consta de 5 preguntas. Volteó para escribir las 5 preguntas y en lo que está escribiendo la segunda pregunta empujan la puerta y entra el asesino, ¿no? Con un tiro certero que le da el primero en la sien, el segundo en el cuello y el tercero en el hombro. Los asesinos salieron de la universidad caminando, no hubo ningún tipo de resistencia por parte de los alumnos porque habían entrado en pánico. Entiendo que en el salón habían 2 o 3 policías de civiles armados, pero que no actuaron.
ellos se dieron la vuelta, toda la rampa de la universidad caminando, salieron a la calle y abordaron un auto rojo, y se fueron hacia la avenida, hacia Arequipa, ¿no? Hacia abajo la avenida Arequipa. Eso fue el hecho de la muerte, el asesinato de mi padre. Yo quisiera terminar mi intervención para cederle a mi hermano con un cuento hindú. Dice que había un gran bosque de bambús que se empezó a incendiar. Empezó a incendiarse este bosque de bambú y dentro de ello apareció una pequeña ave, una palomita muy chiquita, que al ver que se incendiaba este bosque, desesperado, volaba al río, mojaba sus alas y volvía al bosque para tratar de apagar con las gotitas que caían. Y así ida y vuelta, hasta que habían los dioses y la miraron y la mandaron a llamar y le dijeron, oye, ¿tú estás loca? Ha relatado las partes principales sobre cómo desapareció o cómo dejó de existir su padre Marcial Capelletti, profesor y dirigente aprista en los años 80. Este es el último testimonio que cierra la jornada tercera de la primera parte de este día. A las 2:45 de la tarde continuarán los testimonios seleccionados para la siguiente parte del día, antes de que cierre o antes de terminar ya la jornada presente. Los observadores internacionales invitados también a estas audiencias públicas van a ofrecer una conferencia de prensa y en ese momento nos volveremos a conectar con más noticias. Adelante ustedes. Bien, gracias Jesús por la información desde Huamanga. Donde en este momento se da una conferencia de prensa de los observadores internacionales invitados por la Comisión de la Verdad para las audiencias públicas. A las víctimas y que una conclusión que me